y que sea la bendición del Señor llegando a su vida. Y una de las formas más activas que el Señor tiene para bendecirnos es a través de su palabra. La palabra del Señor nos la sirve por diferentes medios y usa a vasos que le son útiles para esto. Un vaso de honra para el Señor ha sido y siempre será nuestro pastor David Gómez. Yo tengo a bien haber sido nutrido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro pastor. Porque cuando llegó con palabra de verdad, el Espíritu me reveló que la palabra que él estaba predicando y que predica es la palabra de verdad. Y si es palabra de verdad, es palabra de Cristo. Y si es palabra de Cristo, es Cristo mismo a través de la palabra que nos está ministrando. Entonces hay una relación importantísima cuando usted identifica los atributos del Espíritu y estas propiedades que son de Dios en espíritu y que nos las da a nosotros. Pablo, al igual que nuestro pastor, fue comisionado para darnos a conocer esa verdad. Y todavía hoy Pablo sigue predicando esa verdad, porque la verdad que se le dio a Pablo sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad eternamente. Y cuando usted aprende esa verdad que usted aprende aquí en nuestro ministerio, que fue la que Pablo enseñó, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, se queda en nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando el Señor pone su palabra, que es Cristo, en su corazón? ¿Qué sucede? Sucede una gran operación. Primero, porque el Señor no pone la palabra, que es Cristo, en su corazón, si antes Él no hace una operación de hacerlo a usted, ese terreno fértil, a través del cual lo que Él va a sembrar en usted germine y dé mucho fruto. Amén. Esa verdad que siembra el Señor en tu corazón a través de su palabra, Él te preparó para eso. No fuiste tú que escogiste, no fuiste tú que voluntariaste. Fue el Señor quien desde antes de la fundación del mundo, y Él tenía un plan para contigo, para hacerte ese vaso de fertilidad, ese lugar donde Él iba a poner su palabra. La palabra que tú estás escuchando en el día de hoy viene directamente del Señor, en el propósito de Él, para que sea esa palabra haciendo en ti lo que el Señor manda a que haga. Y esa palabra no vuelve atrás vacía, de acuerdo a la promesa que el Señor nos da en su palabra. Cuando el Señor te preparó, el Señor hizo una gran operación. Primero, porque tú eras de Él. Él no vino a escogerte, ya tú eras de Él. Él vino a rescatarte, porque te había dependido de Él a través de aquella falta que el hombre cometió en el Edén. Y nos desprendimos todos juntamente con Él, porque Adán nos hizo a todos culpables y nos separó del Señor. Esa separación del Señor se le llama muerte. Estar separado de Dios es muerte. Y por tanto, esa muerte espiritual, porque si usted está separado del Padre, que es en espíritu, entonces ya usted está en un estado de muerte. Y es por eso que usted, siendo un alma viviente, no tiene ese espíritu que lo liga al Señor. Porque cuando el Señor, hay cosas que tenemos que tener bien claras y escuchar la palabra, ver que lo que el Padre dice en cada tiempo. Porque Él tomó del barro y hizo un alma vivificada cuando le sopló. Ahí el Señor no dijo que fue un espíritu viviente. No. El Señor dijo, cuando a Cristo lo resucitó en el infierno, para que Cristo tomara toda la verdad de que vamos a hablar hoy aquí y venciera al enemigo en nombre suyo y en nombre mío, y nos diera la libertad y emergiera
de ese infierno donde él había caído por ti y por mí, victorioso. Entonces, cuando él le sopló ahí, dijo, y fue un espíritu vivificado. Si usted no hace esa diferencia entre una alma viviente y un espíritu vivificado, no va a entender lo que es la verdad del evangelio. Tenemos que ver qué fue lo que el Señor dice en cada lugar y en cada tiempo. Porque todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. Porque los que somos hijos de Dios, fuimos hechos hijos en Cristo Jesús. Y esa es una verdad, y esa es la familia celestial de Él. ¿Y quiénes son hechos hijos en Cristo Jesús? En Cristo Jesús hemos sido hechos hijos aquellos de lo que Él habla. Cuando dice a los que conoció, a esto llamó. A los que llamó, a esto justificó. A los que justificó, a esto predestinó. ¿Y qué es lo que es la predestinación? Es algo que sale de la boca de Dios y dice que a ti y a mí nos predestinó. ¿Para qué? Para que hoy en el día de hoy estuviese escuchando lo que Él quiere poner en ese vaso. La verdad de la palabra de Dios. Y si pone la verdad en ti, es para que haya fruto. Y para que esa verdad te transforme y te renueve cada día y te restaure de lo que tenga que restaurarte, dándote las abundantes bendiciones que hay en Cristo Jesús. Es por eso que cuando Él hace esta operación, y debemos tener el conocimiento de toda esta verdad para poder manifestarla, pero no solo es conocerlo, es también aplicarla, creerla y hacerla parte de nuestra vida y de nuestra verdad como testimonio de Cristo. Amén. Usted conoce esta verdad, esta relación que hay cuando usted dice, bueno, yo soy hijo de Dios porque soy hijo en Cristo Jesús. ¿Por qué decimos en Cristo Jesús? Porque Él fue quien hizo la reconciliación. Y Él era que conocía a esos que Él conoció, a esos que Él puso nombre, a esos que Él justificó desde antes de la fundación del mundo, para que 2000 años atrás nosotros fuésemos perdonados en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Ahí fueron quitados de nosotros todo lo que nos separaba de Dios. Nosotros fuimos traídos de las tinieblas a su luz admirable. Y fuimos hechos parte de la familia celestial. En esa operación que hace más de 2000 años, es que el Señor a usted le dio salvación. ¿Y por qué le digo esto? Porque la salvación es una propiedad de la cual usted es dueño. Pero no porque usted la compró, no porque usted se la ganó, no porque usted hizo mérito para obtenerla, sino porque por gracia y misericordia Dios tenía un plan para contigo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo. Y te trajo de esa tiniebla donde estaba, porque Él vino por lo que se le habían perdido. Amén. Y te trajo a Cristo para que tú hoy estés hábil de escuchar palabra de Dios. Amén. Para que tú tengas en tu corazón la fe que el Señor te dio, de manera que tú pudieras creer en esta verdad que es Cristo Jesús. Tú crees porque el Señor puso fe en ti, porque la fe ni siquiera es nuestra. El Señor no puso esa porción de fe, la cual crece a través del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y si crece nuestra fe a través de la palabra de Dios, nosotros vamos a estar siempre fortalecidos y armados con las armaduras del Espíritu, de la cual estamos hablando en la radio los sábados, y vamos a continuar, porque yo pensé que le iba a dar todo en un solo sábado, y ahora descubrí como el pastor que me sembró en esa silla hasta que Él quiera, hablando de las armaduras del Señor. Ahora yo lo entiendo, mi pastor, esclavo del Señor, por la misericordia de Dios. Nosotros debemos entender esta verdad, que es, cuando le hablo de la salvación como una propiedad, es porque así es como usted y yo debemos entenderlo. La salvación es una armadura que si usted la reconoce, que ya usted fue salvo, que ya usted no tiene que hacer nada para la salvación, pues usted va a entender cuál fue la operación de Dios para darle esa salvación. Usted va a valorarla más. Usted no se va a caminar por ahí, a pararse en algún lugar sin saber que usted fue salvo en Cristo Jesús. Amén.
y que eso le pertenece y que esa es parte de su propiedad. Usted, cuando por ejemplo es lo que en este mundo sensorial, en este mundo de la forma, porque usted tiene un apellido que le da prestigio, por el prestigio que le pasaron sus padres. Le da las propiedades que sus padres le heredaron o las que usted haya conseguido. Y saberse dueño de todas esas cosas lo hace a usted desarrollar una personalidad de acuerdo a esas cosas que usted sabe que tiene. Pues así es todos esos atributos que el Señor nos dio en Cristo Jesús. Si usted sabe que es salvo, pues que eso desarrolle lo que es su personalidad. No ande como alguien que tiene que salvarse, que tiene que estar escuchando anuncios por ahí que te quitan de la verdad de que ya fuiste salvo. Porque un anuncio que hable de catástrofe, que hable de apocalipsis en el mal sentido de la palabra, porque el apocalipsis que estamos aprendiendo aquí es un apocalipsis que es perfume grato a nuestros oídos. Porque es la verdad como Dios nos la sirvió. Y que nosotros debemos entender que cuando se hablan de esas catástrofes y todas esas cosas que no nos pertenecen a ninguno de los creyentes, nosotros debemos saber dónde estamos para saber con qué nosotros contamos como propiedad. La propiedad de la salvación es un bien que el Señor te regaló, que el Señor te dio, para que tú todos los días te levantes sabiendo que eres salvo. Y que eso no lo vas a perder porque no está tú en la capacidad de perderlo. ¿Por qué? Porque Él dijo que te tenía en sus manos y que estaba en la mano del Señor, que era más fuerte que todo y que no iba a perder ni uno. Si el Señor dice que no va a perder ni uno, entonces ¿de qué perdición me pueden estar hablando a mí? Lo que de los púlpitos empiezan a condenar a la gente, incluso son unos doctores que dicen hasta quién se va derechito para el infierno. Reverendo, como dice. Esos reverendos que hacen que la congregación los reverencien a ellos, cuando solamente a Dios es el que debe ser reverenciado. Eso empiezan a decir quiénes están y quiénes no están. Y tienen un postín, o sea, una pose de una silla que parecen reyes. Y se sientan ahí para sentirse mejor que los hermanitos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Si Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, no hay ni siquiera un solo hombre sobre la faz de la tierra que sea más importante que tú para Cristo. Por lo tanto, esos que se llaman a sí mismos, que están en eminencia, que se revisen bien claro, y no quiero hablar sobre ello porque nosotros lo que predicamos es la verdad, no la costumbre ni la falta de conocimiento de los hombres, que lo que hace que nos esclaviza a estar mirándonos los unos a los otros, y el Señor nos lo prohíbe. El Señor nos prohíbe que nosotros estemos haciendo juicio, pero para nosotros ilustrarnos mejor y saber que estamos en un ministerio que nos enseña que usted y yo somos reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, y que usted tiene el mismo derecho de entrar al mismo trono de la gracia sin un velo de leyes que lo condenen y sin ninguna culpa. ¿Por qué? Porque en ese trono de la gracia es donde usted va a encontrar infinita misericordia. Es por esa razón que, conociendo quién eres y todo lo que el Señor te ha dado, una salvación tan grande, todos los días tú te levantas en esa actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cometidos a estar todos los días en esa actitud. Porque todos los días debemos pedir perdón. Todos los días debemos someternos. Todos los días debemos saber de dónde nos sacó el Señor. Pero cuando Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, nos dejó en un cuerpo de muerte, con concupiscencia de la carne. Y que este cuerpo todos los días responde a cosas que no le agradan a Dios. Y es por tanto que nosotros debemos entender que esa relación que tenemos para con Dios, Él nos ve a nosotros con un rostro humillado, pidiéndole misericordia en arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es un día ni cuando usted pasa al altar, que usted se arrepintió y que reconoció a Cristo. No, es una costumbre y actitud de todos los días del creyente, del que conoce que Dios es. Porque si el Señor hubiera querido, Él no hubiera dado un cuerpo glorificado y no hubiera sacado de este cuerpo de muerte de una vez. Pero para dar testimonio de su gloria y de su nombre, nos dejó en este cuerpo, porque sabía que nosotros íbamos a tener
esos conflictos y que nosotros íbamos a ser más que vencedores, pero no que éramos más que vencedores porque nosotros no la íbamos a jugar para sernos vencedores, no, es porque Él venció. Es porque la victoria de Él se nos adjudicó a nosotros. Es porque Cristo fue quien hizo la lucha que tenía que hacer. Y por eso es que Él nos habla a través de nuestro hermano Pablo en Efesios 6:10. Cuando el Señor nos habla de esta manera tan dulce a través de Pablo y nos dice, y mire qué tan claro es, que Él especifica, como le estamos hablando en este día a cada uno de ustedes, a quién Él le está hablando. Él no le está hablando al mundo, Él no le está hablando a todos. Él dice bien claro, Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, si usted es hermano de Pablo, y le está hablando a usted hoy, si usted es hermano de Pablo, es porque usted, junto con Pablo, fue hecho hijo, juntamente con Cristo, para Dios. Y por eso Él tiene toda la autoridad de llamarnos hermanos míos. Él le está hablando a creyentes, a los hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Oyó mi pastor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en el Señor, en lo que el Señor hizo por nosotros. Y en el poder de su fuerza. ¿Por qué nosotros podemos fortalecernos en el poder de la fuerza de nuestro Señor? Porque Él nos dio todas esas armaduras para que nosotros nos mantengamos firmes en lo que Él nos ha dado. Entonces, esa fortaleza, ese conocimiento de que Él venció al enemigo y que con la palabra con la que Él lo enfrentó de cara a cara, lo hizo huir despavorido. Esa palabra te la dio el Señor a ti, no la dio, no le está dando cada día, se le estamos dando en este día, para que con esa palabra nos mantengamos firmes. Porque si usted es conocedor de la palabra y usted enuncia la palabra como tiene nuestro pastor, unos tratados hermosísimos acerca de la autoridad de las peticiones, las declaraciones que debemos tener como creyentes para declarar la palabra que hace huir al enemigo, las circunstancias, todas las cosas que nos adversan, salen huyendo cuando usamos la palabra de verdad. Y esa palabra es con la cual nosotros estamos firmes en Cristo Jesús. Pero no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de la palabra que es Cristo. Esa es la verdad, porque cuando nosotros empezamos a creer que somos nosotros, entonces empieza lo que es en esta carne, el orgullo, a creernos que nosotros somos y no Cristo. Y entonces el Señor nos ve lleno de orgullo y el Señor del orgulloso lo mira de lejos. Y usted no quiere que el Señor esté lejos de usted. No. Por lo tanto, la fuerza que nosotros tenemos, la tenemos en Cristo Jesús. Amén. Si somos fuertes, porque Cristo es fuerte. Si somos vencedores, porque Cristo venció y nos hizo a nosotros vencedores en Él. Amén. Dice el Señor, vestido de toda la armadura de Dios. Amén. Las armaduras de Dios son todas espirituales. Debemos estar alerta para entender qué son estas armaduras. Para nosotros saber que aunque estemos a sola, en cualquier lugar, estamos con el Padre, estamos con el Hijo y estamos con el Espíritu Santo. Y que está sellado en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Por lo tanto, somos más que vencedores, no importa la circunstancia en la que nosotros estamos. Siempre debemos descansar en ese reposo que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Amén. Dice, vestido de todas las armaduras de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del enemigo, del diablo, dice aquí, pero a mí no me gusta decir ese nombre. Contra las acechanzas del enemigo, para que estén firmes. Él no dice para que peleen y ganen. No, usted se para y hace lo mismo que hizo Cristo. Declaró la palabra y él huyó, porque Cristo estaba firme. Amén. En esa roca donde él está. Tiene poder, amén. ¿Y qué hizo el enemigo cuando él dijo la palabra? Huyó. Salió despavorido, huyó. Entonces esa autoridad la tiene usted. Amén. Esas son las cosas que el Señor dice para que usted esté firme. No dice para que pelee, para que usted esté firme en lo que usted ha sido dado.
pero debe entender, tener el conocimiento de quién es usted, la autoridad del creyente. Ese es un tratado que el Padre Thor tiene por ahí, que es riquísimo, acerca de la autoridad del creyente. Como usted ve que todas las cosas están sometidas a los pies de la iglesia, a los pies suyos. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha es en lo espiritual. Por lo tanto, todas las armaduras del Señor son en lo espiritual. Pero es para que nosotros empecemos a manifestar que tenemos el conocimiento de esas verdades, de nuestra salvación, de la palabra, de lo que Cristo hizo. Entonces nosotros empezamos a aplicar esas verdades que nos mantienen libre de la potestad del enemigo, del Dios del aire, dice el Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. El Señor no te dije que no te habla que pelee, dice que esté firme, que te pare y digo, el que está en mí es más fuerte que está en el mundo. Fuera, te puede empezar a determinar todo lo que va a irse fuera. Enfermedad, fuera, no me pertenece. Cristo murió por mí, llevó mis enfermedades y la clavó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces ya no hay sentimiento de culpa. Ya usted sabe que usted es hijo de Dios y parte de la familia celestial y que usted fue salvo y fue dado de vida eterna y no perecerá jamás. Y cuando ya usted conoce todo esto, ¿quién lo puede asustar a usted con alguna perdición cuando si Romanos 8.1 le dice aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Y si el Señor lo dice, yo lo creo y es verdad. Amén. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. La verdad es la palabra. Y si usted dice ceñir nuestro lomo, donde usted resiste, donde usted tiene, donde usted se viste con esa verdad, la verdad es Cristo. Cíñase con ese vestuario. Esté siempre vestido de Cristo. El que nos ciñe de poder. Y usted va a tener ese poder que hay en Él y que hay en la palabra. Él es un vencedor. No es de que para vencer, no, es porque Él es vencedor, que usted es vencedor. Y es la verdad de Dios. Y vestido con la coraza de justicia. Cuando usted tiene la coraza de justicia, la sangre de Cristo, que nos cubre. Y cuando el Señor no ve cubierto por esa coraza de justicia. Pero lo sabe usted, lo sabe usted. Debe conocer que usted está cubierto por esa sangre y que por esa sangre el Señor cuando lo ve como hijo porque usted tiene su ADN. Ese ADN que es de Dios lo tiene usted. Entonces, esa coraza de justicia, porque esa sangre fue la que fue derramada para justificarte a ti y justificarme a mí en Cristo Jesús. Y es por eso que se llama coraza de justicia, por la justificación por la cual Él nos hizo justo ante el Padre, para podernos presentar como hijos y como parte de la familia celestial. Ya nosotros estamos justificados en la coraza de justicia, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por su sangre sacrosanta. Aquí viene todo lo del pastor nuestro. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El pastor no solamente tiene que darnos las buenas nuevas de salvación, sino que tiene que darnos la paz que se llama apacentado ovejas del Señor. Él es el encargado de apacentar a las ovejas de Cristo. Y Él lo hace a través de que sus pies, como dice la palabra, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz de Cristo. Entonces, cuando Cristo está en el pastor que nos está ministrando la palabra y nos habla de esto, nos trae esa paz. Esa paz es la seguridad de nuestra salvación. La seguridad de que todo lo que había que hacer para acercarnos a Dios, ya Cristo lo hizo. Entonces es ahí donde Él de nuevo cada día se levanta para no solamente empezar a enviar bendiciones, sino para ir a la radio y ministrarle a todo un pueblo acerca de ese apresto que Él tiene para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y es por eso que entonces empieza la palabra a hacer su trabajo. ¿Cuánto hemos venido aquí? Muchos van a levantar la mano, yo lo sé, porque han escuchado la palabra de verdad en la radio. No fue porque vieron una foto de la pastora o del pastor, que son buenos mozos, no. Ustedes vinieron aquí por lo hermoso de la palabra que estaban escuchando, que le hablaba que era la verdad. Entonces es el apresto que tiene el pastor de no predicar religiosidad, de no predicar palabra contaminada y de no cambiar lo que Dios dice. Porque podemos todos discernir y entender que cada vez que el pastor dice algo, lo buscamos en la Biblia y vemos que el pastor lo dice como Dios lo dice. Y eso es lo más importante. Por eso el apresto que él tiene para predicar el evangelio de la paz. Dice, sobre todo toma el escudo de la fe. Si ya usted sabe que fue dado de fe y que por eso usted cree en nuestro Señor Jesucristo, pues ese es el escudo. En el momento que usted necesita esa fe probada cada día, en cada cosa que pasa, usted tiene que saber si usted es una persona que tiene esa fe, que ha confiado en aquel que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable, pues entonces usted debe entonces tomar su escudo y decir, no, yo tengo fe. Y esa fe, ¿por qué la tiene? Porque Dios se la ha dado. Y se la dio para eso mismo, para que la use. Y muchas veces, no, que hay que tener fe, que hay que hacer esto, que la fe, sí, es verdad, la fe hay que trabajarla todos los días a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, la fe crece. Y debemos manifestarla como un testimonio de que Dios es en nuestras vidas. Debemos manifestar esa fe, pero no porque nosotros la tenemos y la creamos de nosotros mismos, sino porque esta fe es la que nos da ese vínculo que tenemos para con el Señor. Amén. Si usted tiene fe, porque el Señor lo escogió para darle fe, porque usted parte de la familia celestial, entonces esa fe le identifica a usted como hijo. No es el pastor, no es la pastora que le va a decir a usted que usted es hijo de Dios, no. Es la fe que el Señor puso en usted. Amén. Que le da ese de nuevo por escuchar la palabra de verdad, y esa palabra le dice que usted tiene un vínculo sagrado con el Padre de las luces, y usted es parte de esas luces que el Señor es el Padre. Es como sucede. Entonces que nunca nos van a ver a nosotros en nuestro ministerio hablándole de que nosotros le damos a usted clase para fe. No, la fe crece, lo que le damos es la palabra. Esa palabra es la que le hace crecer la fe, porque la palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Entonces, si nosotros tenemos esa verdad y la cultivamos y seguimos creciendo en ella, nosotros vamos a ver que estamos creciendo de acuerdo a lo que la palabra dice. Dice que la palabra es cómo crece nuestra fe. Y debemos mantener ese testimonio de fe todos los días, dándolo como, manteniéndolo en oración, teniendo cuidado de nuestros pastores, de nuestra iglesia, sabiendo que no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y hacerle lealtad a Dios. ¿Por qué? Porque esto es devocional. Usted tiene una devoción por la palabra que lo hace estar sentado en el día de hoy aquí y lo hace estar escuchando la palabra. Y esa devoción, el único que la ve y la evalúa y la cuantifica, quiere decir que la evalúa en toda su extensión, es Dios. Amén. Y Él premia a los que le agradan. Entonces, la devoción por nuestra iglesia, la devoción para con nuestros pastores, es porque lo hacemos, porque el Señor lo pone en nuestro corazón y el Señor le perfume grato. Así que usted viene no porque está obligado ni porque tiene que cumplir con un compromiso social. Cuando usted viene a la iglesia, viene porque quiere devocionar al Padre, el cual es usted familia, de esa familia celestial. Y tomar el yelmo de la salvación. Bueno, dice, terminando lo de la fe, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Llega una enfermedad y dice, no, hombre, yo me declaro sano y me pongo la mano y digo, no, y lo declaro, creyéndolo. Y como decía Cristo, tu fe te ha sanado. Es porque la fe te cura, la fe te sana, porque si tú tienes la autoridad de declarar tu cuerpo sano, imponer manos sobre ti, sobre tus hijos, porque tú eres sacerdote en tu casa, tú impones manos y la sanidad se va a manifestar por la fe. Entonces la fe, para usarla en contra de esos ataques del enemigo, como enfermedades, como maledicencia, como chisme, como cosas que aparecen en el camino que te hacen enojarte y apartarte de la verdad, porque tú tuviste un enojo tan grande que te ofendieron tu ego y te hace separarte cuando tú no sabes que de quien te separa es de Dios. Porque si tú te haces con enojo a un lado, el Señor dice, fuiste tú que te apiaste, yo voy a seguir mi camino. Amén.
El Señor tiene bien claro quién debe estar devocionando su nombre, no importa la circunstancia. Pastor, hágame lo que usted quiera, yo no me voy de su lado. Yo voy a estar aquí porque el Señor me puso aquí. Y no importa la condición, no importa la condición ni la circunstancia, ni lo que usted diga o lo que usted deje de decir. Si el Señor me puso a su lado, yo soy obediente de Dios, no del pastor que está acá. Porque el pastor que está acá lo que me sirve es la palabra que me une a Dios. He tocado un punto muy importante. El Señor. Esta mañana le decía a mis hermanos, todos, hermanos, yo les voy a fallar. Pero por favor, si te fallo, no te me vayas. Perdóname. Amén. Si te pido perdón, perdóname. Amén. Gracias por ese testimonio, pastor. No me dejen nunca. Que si les tengo que pedir perdón, le pido perdón. Amén. Amén. Y si el pastor no nos pide perdón, Tenemos que perdonémoslo. perdonar. Como Dios perdona. Porque el Señor perdonó a nosotros sin haberle pedido perdón. Y hace más de 2000 años yo ni había nacido. Y el Señor me perdonó. Amén. El Señor no averiguó que tú eras, que si tú eras esto, que si tú eras lo otro, que si tú eras, que si tú, nada de eso averiguó y murió por ti. Usted ve personas que de repente son todas estas cosas aberrantes que no le agradan a Dios y de repente usted lo ve con una Biblia siendo pastores en el tiempo del Señor. Entonces, el Señor nos perdonó y así es como nosotros debemos ser perdonados y perdonarnos los unos a los otros, como Él nos perdonó. Esas son unas clases muy importantes que el pastor lo da por lo menos una o dos veces al año. Amén. Y que nos nutre de esa verdad. Entonces la verdad del Señor la que debe manifestarse en nuestras vidas y decir esto. Cuando digo esto lo digo como un testimonio, porque yo también fui en parte rebelde y tuve un periodo de tiempo en el que me aparté y me quedé en un vacío. Y cuando el Señor me abrió la luz, antes de yo venir ya yo estaba en mi iglesia, antes de yo regresar. Cuando yo regresé dije, pastor, ya no tengo que estar haciendo juicio de cómo es usted, ni cómo no lo es, y cómo hace y qué no hace. Y las cosas que pueda ver que tal vez en ese momento no me agraden, yo recuerdo porque el Señor me puso al lado de mi pastor, que el Señor me ha ministrado. Es más lo valioso que el Señor me ha dado a través de mi pastor, que cualquier sandez de momento, que lo que a veces nosotros estamos en la costumbre de la raza, que podemos decir cualquier cosa y debemos proyectarla a esa cosa, no a nuestra relación para con Dios. Porque el pastor se pasa más del 85, o 90 o 95% de su tiempo hablándonos de la verdad. Y si no evaluamos eso, evaluamos el 95% de todo lo bueno que recibimos de Dios a través de nuestro pastor y nos llevamos de un 5% de cualquier cosa que no hemos entendido, que el Señor no nos puso a alguien con cuerpo glorificado. El Señor no puso a alguien en un cuerpo como el tuyo y como el mío, que puede tener algún fallo. Y si tú no eres capaz de perdonar a él que lo conoce, ¿cómo tú puedes perdonar al que no conoce? Es por eso que la verdad se manifiesta y la autoridad de la palabra te dice que tú debes ser firme. La palabra te habla de ser firme. La palabra te habla de ser firme. Pero cuando tú eres firme es porque ningún viento momentáneo o ninguna turbulencia o ningún dardo del enemigo, que a veces lo mandan por el internet o el envuelto en mensaje para que haya discordia en la iglesia del Señor. Entonces tú vienes y aceptas todo eso y después que te metes en ese problema, tú aceptas que esa vaina tuvo poder por encima de todo el 95-100% que el pastor te estuvo dando durante tanto tiempo. La verdad es esta, la verdad es de Dios, y esto no lo habla Huáscar, lo habla el Señor a través de mí. Si tú has recibido tanto y tanto de Dios y de la verdad, no culpe al mensajero. Si en tantos años no aprendiste que el mensaje es el importante y no el mensajero, entonces tú no aprendiste nada. Pero tú sabes por qué. No te estoy acusando de que no haya aprendido nada, sino para que despierte y entienda que la verdad del Señor debe ser más grande que cualquier consideración o concepto que nosotros tengamos acerca de la jurisprudencia del hombre.
O de de cómo el hombre nosotros se mismos, comparte. o de nosotros Eso es lo que mismos. significa eso que acabo de decir. Lo que digo es que no importa cuál sea mi concepto de las cosas, sino lo que es el concepto de Dios de mí. Amén. Y Él me dice a mí que soy su hijo amado, en el Amén, cual Él tiene amén. complacencia. Aleluya. Porque cuando se lo dijo a Cristo, te lo dijo a ti. ¿Por qué? Porque cuando Él miró a Cristo haciendo esa obra y siendo bautizado, Él vio a todos los que estaban insertados en Cristo Jesús. Y sabía Dios que tú eras el cuerpo de Cristo. Y cuando dijo, este es mi hijo amado, Él habló de ti, Sí, Señor. Amén. en el cual tengo complacencia. Amén. Cuando el Señor habla y habló así, te dijo que tú eras su hijo. Entonces, ¿cómo tú te quitas de la verdad? No de la iglesia, no del templo, no del 9504 de la Jamaica Avenue, del 11 de Amityville o de cualquiera de nuestras iglesias. No, de la verdad de Dios. Amén. Porque si tú has recibido la verdad y la has recibido, entonces ¿por qué tú permites hacer juicio cuando te lo dice bien claro el Señor? Creo que en Romanos 10 que no haga juicio, que eso le toca a Él. Que el que come, para Él come, y el que no come, para Él no come. Y si tú no entiendes lo que te está diciendo con eso, es porque Él no quiere que nosotros nos estemos juzgando los unos a los otros. Él lo que nos mandó fue amarnos los unos a los otros. Por lo tanto, no hagamos juicio sobre nada. Usted puede ver cualquier circunstancia, entréguesela al Señor. Amén. Y Amén. repose. Él dice que entreguen su carga a Él, Amén. porque Él Amén. lo resuelve. Pero no tratemos de resolverlo nosotros tomando actitudes que no agradan a Dios. Amén. Yo quería seguir, quiero seguir, porque es que sigue hablando de mi pastor. Y voy a seguir. Hasta que se ponga oscuro. Y tomar el yermo. Ya yo, Yo ya- me voy. no, está bien, porque ya yo estoy oscuro. Dice, y tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acuérdense, para cerrar, que tome el yermo de la salvación, que recuerde el conocimiento, es el yermo de que usted es salvo. Que lo tome como una propiedad. Tome el yermo de la salvación. Dice ahí, patrón, la palabra. No, pero espérate, porque tú me matas.